A veces, la historia no se escribe con palabras, sino con huesos. Hay silencios que duran miles de años, enterrados en arena, barro o alquitrán, esperando que alguien los escuche. Yo los escuché. Y lo que descubrí no fue solo arqueología. Fue el eco de los primeros miedos, los primeros dolores, los primeros finales. Porque antes de las ciudades, antes de los imperios, antes incluso de los dioses, hubo seres humanos como tú y como yo, que murieron de formas tan inexplicables, tan imprevistas, que la ciencia moderna apenas puede reconstruir lo que realmente ocurrió. Hoy quiero contarte sus historias, historias reales, documentadas, pero tan estremecedoras que parecen imposibles, historias que nos recuerdan que la muerte no es un invento moderno, sino una maestra antigua que nos acompaña desde el principio. Y si te quedas hasta el final, descubrirás algo que podría cambiar la forma en que ves la vida misma, porque detrás de cada una de estas muertes hay una enseñanza que sobrevivió al tiempo. Tsukumo 24, Japón. Hace 3400 años. La marea sube lenta sobre una costa que ya no existe. El aire huele a sal y a miedo. Un cazador de la cultura Yomon, un hombre joven, se adentra en el agua. Lleva una lanza de hueso. Busca alimento, quizá peces, quizá conchas. No sabe que está a punto de protagonizar el primer ataque de tiburón documentado en toda la historia humana. La escena, reconstruida con técnicas forenses modernas, parece salida de una pesadilla. El hombre luchando desesperadamente, tal vez intentando llegar a la orilla mientras el agua se teñía de rojo. Sus compañeros observando sin poder hacer nada. El silencio final del mar tragándose su cuerpo. Sus restos fueron descubiertos en un cementerio costero llamado Tsukumo. Y lo que los científicos hallaron en sus huesos fue aterrador. Más de 790 marcas de mordidas distribuidas desde los pies hasta el torso. Mordidas que encajaban con una mandíbula capaz de destrozar madera y hueso con un solo giro. Un tiburón tigre, o tal vez un gran blanco. Pero lo más perturbador no fue su muerte, fue su entierro. Sus huesos fueron cuidadosamente sepultados por su comunidad, como si hubieran querido reconciliarlo con el océano que lo devoró. Como si creyeran que, al devolverle a la tierra, podrían calmar al espíritu del agua. Y aunque han pasado más de 3 milenios, cuando uno observa ese esqueleto, con sus marcas intactas, no puede evitar hacerse la misma pregunta. ¿Realmente entendemos lo que significa enfrentarse a la naturaleza? ¿O seguimos siendo los mismos cazadores que un día se atrevieron a mirar al mar, sin saber lo que los esperaba? Este es solo el primer susurro de la muerte que la ciencia ha logrado escuchar, pero hay otros, aún más antiguos, y el siguiente nos obliga a redefinir lo que creemos saber sobre la medicina, la compasión y la esperanza. Lian Tibu, Borneo, hace 31.000 años. En lo profundo de una cueva, donde la luz apenas entra, la historia humana tuvo un momento de milagro. Los arqueólogos encontraron allí el esqueleto de un joven cazador-recolector. Pero algo en sus huesos no encajaba. Su pierna derecha había sido amputada, de forma limpia, precisa, quirúrgica. Aquel ser humano vivió años después de la amputación. No murió desangrado, no hubo infección mortal, sobrevivió. Y lo más desconcertante, eso ocurrió 25.000 años antes de la invención de la agricultura, mucho antes de que existiera la medicina moderna. ¿Cómo lo lograron? ¿Quién le cortó la pierna? ¿Cómo supieron detener la hemorragia, prevenir la gangrena, curar sin anestesia? Los científicos no tienen una respuesta definitiva, pero todo apunta a algo profundo. Aquellos humanos comprendían la anatomía, el uso de plantas medicinales y, sobre todo, la solidaridad, porque alguien lo cuidó, alguien limpió su herida, lo alimentó, lo ayudó a seguir viviendo. Esa amputación no solo fue una hazaña médica, fue un acto de humanidad pura. En una época donde sobrevivir era cuestión de fuerza y azar, ese gesto demuestra que el cuidado fue tan antiguo como el miedo. Y cuando pienso en él, en ese joven apoyado en una muleta de madera primitiva, mirando la entrada de su cueva y el amanecer filtrándose por las rocas, me doy cuenta de algo. La ciencia puede explicar la amputación, pero no puede medir la compasión que hubo detrás. Y aunque estas historias parecen aisladas, no lo son. Cada una representa una pieza perdida del rompecabezas de lo que somos. Un cazador devorado por el mar. Un joven que venció a la muerte con ayuda de su tribu. Ambos unidos por el mismo hilo invisible. La fragilidad humana ante lo desconocido. Y si hasta aquí ya te ha sorprendido lo que el pasado nos dice, espera a escuchar lo que viene, porque los siguientes hallazgos no solo revelan violencia o tragedia, revelan rituales, creencias y el poder ancestral de los símbolos que aún nos acompañan.
¿Y si te dijera que en Francia, hace más de 5.000 años, 3 mujeres fueron enterradas vivas como ofrenda para que la tierra diera fruto? Lo que los arqueólogos encontraron allí desafía incluso a la lógica más racional. Y sí, esa es la siguiente historia. Si estás sintiendo la misma mezcla de fascinación y desconcierto que yo sentí al descubrir estas pruebas, quiero que escribas en los comentarios. Quiero seguir escuchando lo que la Tierra aún no ha contado, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que ves el pasado. Hay descubrimientos que no solo nos muestran cómo vivieron los primeros humanos, sino cómo pensaban sobre la vida, la muerte y lo que había más allá. Y a veces esos pensamientos eran tan poderosos que los llevaban a sacrificar a su propia gente. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Francia. Hace 5.500 años, 3 mujeres, 3 cuerpos, 3 silencios. Cuando los arqueólogos descubrieron sus restos bajo una capa de piedra caliza, algo no cuadraba. No estaban enterradas al azar, ni habían muerto en combate. Estaban acomodadas cuidadosamente, una sobre otra, con los brazos extendidos hacia el suelo. Sus cuellos mostraban marcas, habían sido estranguladas y enterradas vivas. El análisis del suelo reveló que aquel lugar era un antiguo campo agrícola, lo que significa que estas mujeres no fueron víctimas de un crimen, sino de un ritual. Los investigadores creen que fueron sacrificadas para bendecir la tierra, para que la cosecha creciera, para que los dioses antiguos, o lo que entendían como tales, se sintieran satisfechos. ¿Podemos juzgar a una civilización por sus creencias? ¿O deberíamos aceptar que, en ese entonces, el sacrificio era una forma de esperanza? Imagina a esas mujeres sabiendo lo que les esperaba, el sol poniéndose detrás de los montes de Provenza, el aire cargado de ceniza, de fuego, de rezos, los rostros de su pueblo observando, creyendo que su muerte era necesaria para que la vida continuara. Ese día, la ciencia no puede explicarlo todo, porque lo que ocurrió allí no fue solo una tragedia, fue un recordatorio de que la fe, incluso la más primitiva, puede ser más fuerte que el instinto de sobrevivir. Pero no todas las muertes prehistóricas fueron parte de un ritual. Algunas fueron el resultado del caos, del miedo, de la oscuridad. Los Ángeles, Estados Unidos, hace 10.000 años. En lo que hoy es un parque urbano existía un lugar que parecía una trampa del infierno, La Brea. Un pozo natural de alquitrán donde los animales quedaban atrapados y morían lentamente, cubiertos por la sustancia viscosa. Los arqueólogos sabían que allí se hallaban restos de mamuts, lobos y tigres dientes de sable, pero no esperaban encontrar lo que hallaron. Un cuerpo humano, el de una mujer joven, una mujer paleoindia, posiblemente del pueblo Chumash. Su cráneo tenía una fractura en la parte posterior. Fue golpeada con fuerza antes de caer al pozo. El análisis de sus huesos mostró que fue asesinada y arrojada deliberadamente. Durante siglos, ese cuerpo quedó atrapado entre las sombras del alquitrán. Su piel, su cabello, incluso fragmentos de su ADN resistieron el paso del tiempo. Y cuando la ciencia la devolvió al mundo, miles de años después, su silencio habló. En aquella época, el peligro no solo venía de la naturaleza, sino también de otros humanos. Nadie sabe quién la mató, ni por qué. Tal vez fue una disputa por recursos, tal vez una venganza, tal vez simplemente un reflejo del miedo más antiguo, el miedo al otro. El alquitrán, ese mismo que atrapó su cuerpo, también atrapó su historia. Y hoy, cuando miro las imágenes de su esqueleto ennegrecido, pienso en cómo su muerte se convirtió en una paradoja. Porque lo que un día fue destrucción, hoy es conocimiento. Su final permitió que la ciencia entendiera la vida de todo un pueblo. Pero hay una muerte más silenciosa, más etérea, que ocurrió al otro lado del planeta. Una muerte que no fue causada por violencia ni por sacrificio, sino por el agua misma. Y sin embargo, fue la primera vez que los científicos lograron confirmar cómo alguien murió ahogado hace miles de años. El hombre del Atacama, Chile. Hace 5.500 años. Bajo la arena del desierto más seco del mundo, los arqueólogos hallaron un cuerpo perfectamente conservado. Un hombre joven, de complexión robusta, con restos de alga marina en su estómago y diatomeas, microorganismos, dentro de sus pulmones. Aquello fue la prueba definitiva. Murió ahogado. Era pescador. Vivía en una época donde el mar era tanto alimento como amenaza. Sus huesos cuentan la historia de una lucha desesperada por respirar, por volver a la superficie. Hasta ese hallazgo, los científicos no tenían pruebas directas de una muerte por ahogamiento en restos humanos antiguos. Este hombre cambió eso. Su cuerpo, momificado naturalmente por la arena y la sal, conservó la huella invisible de su último aliento.
Y lo más impresionante no fue solo el hallazgo en sí, sino el contexto. En esa época, los pueblos costeros del norte de Chile dependían completamente del mar. Vivían y morían con él. Y el hecho de que lo enterraran con conchas y redes junto a su cuerpo demuestra algo que trasciende la muerte. Le rindieron homenaje como si el mar fuera un dios. Quizá comprendieron que nadie muere realmente en el agua, solo regresa a ella. Hasta ahora hemos visto muertes trágicas, violentas y simbólicas. Pero el siguiente descubrimiento llevó a los científicos a preguntarse algo completamente diferente. ¿Cuánto dolor era capaz de soportar un ser humano, en nombre de la fe, la curación o la superstición? En una colina de Francia, los arqueólogos encontraron cráneos con agujeros perfectos tallados en la piedra. Cirugías realizadas hace más de 8000 años. ¿Quiénes fueron esos primeros médicos? ¿Y por qué decidieron abrir el cráneo de alguien con herramientas de piedra? Antes de seguir, quiero que pienses en esto. Todas estas personas, desde la mujer de la Brea hasta el hombre del Atacama, murieron sin imaginar que miles de años después alguien volvería a encontrarlos. Y sin embargo, gracias a ellos, entendemos mejor quiénes somos. Si tú también crees que la ciencia no solo revela el pasado, sino el alma humana que lo habita, escribe en los comentarios: la historia aún respira bajo nuestros pies. Mientras la muerte nos muestra su rostro más cruel y misterioso, también revela la habilidad, la resiliencia y la espiritualidad de los primeros humanos. Francia, Neolítico, alrededor del 6500 a.C., cráneos perforados con precisión quirúrgica. Los arqueólogos los llaman cráneos trepanados y hasta hoy siguen preguntándose, ¿por qué lo hacían? Las herramientas eran simples: piedra afilada, conchas y paciencia infinita. El propósito era variado: aliviar dolores de cabeza, tratar epilepsia o cumplir rituales espirituales. Lo que resulta impresionante no es solo la técnica, sino la supervivencia. Entre los cráneos encontrados, algunos muestran señales de curación completa, lo que indica que los pacientes sobrevivieron meses después de la operación. Sin analgésicos, sin antibióticos, solo la destreza de un ancestro que entendía el cuerpo y su fragilidad. Imagínalo, una persona confiando su vida a otra, mientras un instrumento de piedra perfora su cráneo. Una mezcla de fe, ciencia primitiva y valentía. Esto nos enseña que desde siempre, el ser humano buscó controlar la enfermedad y la muerte, incluso cuando la naturaleza parecía indomable. Alemania, Edad de Hierro, 1000 a.C. En el páramo de Uchte encontraron a Murra, una adolescente cuya vida fue un registro de sufrimiento. Sus huesos revelan violencia, enfermedad y desnutrición. Cargaba jarrones de agua mientras su cuerpo se curvaba bajo el peso de la rutina y del dolor. Su cráneo mostraba fracturas sanadas, evidencia de ataques anteriores, pero también de resiliencia. Murra vivió en un mundo donde la esperanza de vida era corta. Cada día era un desafío físico, social y espiritual. Y cuando murió, su cuerpo fue dejado en un pantano, envuelto en un misterio que aún hoy intriga a los científicos. Esta historia nos recuerda que la vida prehistórica estaba llena de resistencia silenciosa, y que incluso la juventud podía ser heroica sin que nadie lo reconociera. Letonia, hace 5000 años. El primer portador de la peste, un cazador-recolector, fue víctima de la bacteria Yersinia pestis. Nada parecía indicar que una mordida de roedor lo condenaría a ser el primero de millones de muertos por la peste en la historia humana. Su descubrimiento permitió a los científicos trazar los orígenes de una de las pandemias más devastadoras de la humanidad. Una vida que pasó inadvertida en su época, pero que cambió nuestra comprensión de la historia biológica. Víctimas anónimas del Neolítico. Finalmente, debemos hablar de la violencia colectiva. Restos de personas desmembradas, decapitadas o quemadas vivas revelan que la brutalidad humana no es un invento moderno. El canibalismo ritual, los asesinatos masivos y las luchas por recursos fueron parte del tejido social de muchos grupos antiguos. Estos hallazgos son escalofriantes, pero también una ventana para entender la evolución de la moral, la cooperación y la supervivencia humana. Cuando pienso en Tsukumo 24, el hombre atacado por un tiburón, en el joven amputado de Liang Tibú, en las chicas sacrificadas en Francia, o en la mujer atrapada en el alquitrán de Los Ángeles, veo un hilo que los une. La vida era dura. La muerte era cruel, y aún así los humanos se adaptaban, aprendían y resistían. Cada hueso, cada fractura, cada cicatriz que ha llegado hasta nosotros, cuenta una historia de misterio, dolor y sabiduría antigua. Nos recuerda que la ciencia no solo estudia el pasado, sino que ilumina la fuerza del espíritu humano.
Si quieres descubrir el otro lado del sufrimiento humano prehistórico, donde la espiritualidad y el esoterismo guiaban los rituales más antiguos y extraños del planeta, no te puedes perder nuestro próximo video, Secretos prohibidos de los rituales humanos más antiguos. En ese video exploraremos los misterios detrás de los sacrificios, amuletos, tumbas rituales y prácticas que hoy parecen incomprensibles, pero que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Antes de irte, déjame un comentario. Quiero conocer los secretos prohibidos de nuestros ancestros, si deseas ver el próximo video. Y no olvides suscribirte y dar like. Cada like y cada comentario nos permite traer más descubrimientos que desafían la imaginación y nos conectan con quienes fuimos. Porque al final, entender cómo murieron nuestros antepasados es también entender cómo vivimos y cómo podemos aprender de ellos. Hasta la próxima.